Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Rincón del Español. En la entrevista de hoy tenemos a una invitada muy especial desde Colombia, pero voy a dejar que ella se presente. Hola Doris, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Iva, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en este espacio tan importante y tan interesante. Yo soy hija de un colombiano y una búlgara que terminé viviendo en Colombia y actualmente les mando un saludo desde Cartagena del Mar Caribe. Ah, qué bueno. Y cuéntanos muy en breve a qué te dedicas. Ya luego profundizaremos más en este tema, pero para la gente que no te conoce, es la primera vez que te ve. Yo de profesión soy ingeniera electrónica, soy egresada de la Universidad Técnica de Sofía. Yo vine hace 29 años a Colombia. Inicialmente mi propósito era aprender español, este era el propósito inicial. Pero poco a poco la vida lo va llevando a uno por unos caminos que no se imagina. Yo después hice una especialización en telecomunicaciones móviles, después hice una maestría en educación, después hice un doctorado en educación internacional y en este momento trabajo en la Oficina de Relaciones Internacionales de una universidad colombiana que se llama UMAYOR. Ah, qué interesante. Pues fíjate que justo te iba a preguntar cuánto tiempo llevabas viviendo en Colombia, pero por lo que me cuentas, yo entiendo que aunque tu padre sea colombiano, realmente tú no hablabas español antes de mudarte a Colombia. ¿Es eso cierto? Así es, tal cual, porque pues mi papá vivía en Colombia y cuando él estaba estudiando en Bulgaria y cuando finalizó sus estudios se regresó a Colombia. Entonces yo no tuve la posibilidad de aprender el español con él. Y vine a Colombia precisamente para poder aprender español y también pues mirar algo de unas oportunidades nuevas, porque en Bulgaria después de la perestroika pues esto era como una época bastante difícil, entonces quería como probar nuevos horizontes. O sea, básicamente tú llegas a Colombia después de que cae el comunismo en Bulgaria, ¿es correcto? Así es, tal cual. Cayó el comunismo, estuvo una revolución social, una estagnación económica muy fuerte. Ustedes son muy chiquitos todavía y este tiempo no lo recuerdan, pero claro, fue una época bastante difícil de este cambio de un régimen a otro. Entonces, yo pensé inicialmente por mal que esté en Colombia, fuese estar mejor que en Bulgaria, porque en Bulgaria sí de verdad que estaba bien difícil y bien complicada la situación. Así que nada, con un moral y una mochila así me vine, ni siquiera tenía equipaje grande. Ah, pues qué interesante. Sí, fíjate, mucha gente mayor me ha comentado lo mismo, que los años 90, que fue justo cuando yo nací, eran años como turbulentos, no solo por la crisis económica, sino porque había como mucha delincuencia, como tú comentas, se pasó de un régimen a otro. Entonces, claro, aunque nosotros por nuestra edad no pudimos vivirlo realmente, pues se entiende que la gente que vivió en las dos etapas, pues tuvo como estas dificultades. Entonces, fíjate qué interesante, viviste mucho tiempo en Bulgaria, pero después te fuiste a Colombia. ¿Cuáles choques culturales? Entonces tú experimentaste, me imagino que muchos, porque comentas que nunca antes habías vivido en Colombia y tampoco dominabas el idioma español. Claro, el primero, lo más fuerte fue precisamente el tema del idioma. El tema del idioma, yo venía ya hablando mi inglés y yo pensaba que con el inglés pues me puedo desenvolver con facilidad y resulta que no. La gente aquí en esa época no hablaba inglés. Y ahora, aun cuando ya el inglés ya ha entrado ampliamente en los colegios y en las universidades, por ser un idioma académico, aún así, menos del 2% de la población de Colombia maneja este idioma, el idioma inglés. O sea, imagínate. Entonces, el inglés, aunque sea para nosotros un idioma universal, ni hace
29 años ni ahora todavía pues te sirve como para que te puedas desenvolver con facilidad en Colombia. Entonces, lo primero que fue bastante difícil para mí comprender era el tema del idioma. El hecho de que yo tenía como las limitaciones para poderme expresar, para poderme desenvolver, para poder tomar un bus, para pedir algo en el restaurante. Esto fue, digamos que, bastante difícil. Y yo pienso que para una persona que de pronto se proyecta a venir a trabajar o a estudiar en Colombia y no tiene algo de español para base, va a ser una dificultad muy, muy grande. Fíjate Los, que es bastante interesante lo que comentas para la audiencia, porque mucha gente me dice que ¿para qué aprender español si el inglés es la lengua más hablada del mundo? Y no es que no sea así, pero eso no significa que tú te vas a ir a cualquier país del mundo hispánico y te van a hablar en inglés. Incluso aunque tomemos el caso de España, que es pues un país dentro de la Unión Europea, dentro de Europa, al igual que Bulgaria, desde mi propia experiencia, la gente no habla inglés, por más Europa occidental que sea, no es común que alguien te hable en inglés, por supuesto, hay gente que domina el idioma, pero por lo menos desde mi experiencia no se suele hablar y si se habla, no se habla a un nivel bastante avanzado. Entonces, esta afirmación realmente no es tan cierta y yo sí invito a las personas que si quieren realmente vivir en alguno de estos países hispánicos, por así decirlo, pues aprendan español, porque como tú misma comprobaste, pues sin el idioma es muy difícil. Y cuéntanos cómo entonces tú aprendes el idioma, llegas a Colombia, no hablas nada, te das cuenta de que nadie te habla en inglés. ¿Cómo le hace Doris para aprender ese idioma? bueno, para mí esto es toda una experiencia de vida porque el primer mes me tocó de una manera totalmente autodidacta comenzar a aprender cómo se conjugan los verbos, por ejemplo, los diferentes tiempos, o sea, el pasado, el presente, el futuro y todas las combinaciones que se tienen. Y yo era como los niños cuando aprenden un idioma, o sea, haciendo las planas con las palabras. Y en esta época no había, apenas estaba comenzando Internet. Internet Ujú. estaba, el comercial comenzaba en 95, 96. Claro. No había Internet, no había aplicaciones en línea, menos había inteligencia artificial ahí que te corrija la pronunciación. Entonces, tocó de una manera autodidacta, con las planas, escribiendo. Una cosa que me ayudó bastante fue poder escuchar música y tratar de como de comprender los textos de lo que estaban cantando. Y entonces la ventaja es que el español es un idioma igual que el búlgaro fonético. Es decir, tú lo que escribes es tú mismo lees. Entonces, esta es una gran ventaja para los que quieren aprender español, porque es un idioma fonético, no es como el inglés y el francés que la combinación de sonidos pues te da un sonido diferente cuando lo escribes y cuando lo pronuncias. Entonces, esta es una gran ventaja, pero también eh, hay que desarrollar muy bien el tema del oído. Por ejemplo, yo estaba aprendiendo el español con canciones y hay una canción, es un género que se llama vallenato aquí y la canción comienza a Dios le pido, ¿sí? Y entonces, a Dios, cuando se escribe a y Dios, pues tiene un significado que el adiós cuando vayamos a despedir. Claro, como Entonces, un hasta luego, es como una claro, despedida. claro, es como una despedida. Entonces, todas estas, digamos que matices del idioma, solamente se aprenden como con la práctica. Y como tu pregunta estaba con el tema de las diferencias culturales, aquí yo tengo una anécdota que me pasó en el puro principio, ya cuando ya dije, bueno, voy a quedarme en Colombia, voy a comenzar a buscar trabajo, voy a mirar a ver qué hago como para unir plata y seguir viajando o de pronto devolverme para Bulgaria.
Entonces conseguí un trabajo como profesora y nosotros teníamos como una costumbre los viernes, cada viernes nos reuníamos todos los compañeros de la oficina a almorzar juntos. Este era como una tradición bonita, ¿sí? Como para reunirnos, para compartir, para la semana, para las proyecciones y demás. Y resulta que también aquí en Colombia los días viernes algunos restaurantes tienen menús especiales, algunos platos especiales. Entonces, yo me recuerdo un viernes cualquiera, nosotros nos reunimos como para pedir la comida y el plato especial del día era viudo de capaz. ¿Sí? Entonces, antes de explicar la anécdota, entonces te digo, si yo te digo viudo de capaz, ¿tú qué te imaginas? La verdad, nada, no sé, ni Ni idea. idea, ¿cierto? Claro, pues yo era igual, viudo de capaz, porque pues nosotros sabemos que viudo es como una persona que falleció la esposa y capaz aquí en Colombia tiene el significado de una persona que es, digamos, que tiene la capacidad de, eso significa capaz. Entonces, viudo de capaz es, o sea, yo lo leí, yo dije, bueno, probemos el plato especial del día, pero no me hablaba nada este viudo de capaz. Y resulta que al gatico cuando ya llegaron a traer ya los platos, entonces había un pescado tan grande, pero tan grande que la cabeza estaba por fuera y la cola estaba por fuera, porque el pescado estaba súper gigante. Y claro, me sirven este pescado con la cola afuera y yo abro estos ojotes y digo, yo no sabía que el viudo de capaz lleva pescado. ¿Y cuál es la anécdota? Porque capaz es al- también el nombre del pescado. Entonces es como un cocido de un pescado y que se sirve como si fuera una sopa, pero se sirve el pescado entero. Y claro, todos mis compañeros soltaron la carcajada porque yo dije, ay, es que yo de capaz yo no sabía que llevaba pescado cuando, claro, esto era el nombre del pescado. Entonces, la diferencia en la comida, claramente siempre yo pienso que la primera fuente de choque cultural para cualquier país va a ser el tema de la comida, ¿sí? Y pues en el caso mío también el tema del idioma. Fíjate que te quería preguntar justo, ya que tú mencionas que no había, por ejemplo, cuando te mudaste, internet, pero actualmente yo sé que tú también haces trabajo de traductora, traduces documentos oficiales de búlgaro a español y de español a búlgaro, que por supuesto en aquella época ni modo que lo hicieras porque no hablabas el idioma, pero lo que te quería preguntar es, ¿tú consideras que es difícil hacer este trabajo de traducción desde Colombia, teniendo en cuenta que yo asumo que no debería de haber ningún tipo de diccionario búlgaro-español o viceversa? Hoy en día pues existe la IA y me imagino que esto ayuda, pero en general, ¿cuáles son tus opiniones con respecto al tema? Bueno, cuando efectivamente aquí la comunidad búlgara comenzando es muy pequeña y yo pienso que cuando uno llega para instalarse, de pronto no se le ocurre que pueda colocar dentro de la maleta un diccionario. Al menos a mí esto no se me ocurrió. Yo lo admito. Entonces, después aquí, pues claro, es súper difícil conseguir el diccionario y yo me puse en la tarea de certificarme como traductora oficial porque realmente era una necesidad grande de nuestra comunidad búlgara acá para todo tipo de documentos y no había, yo tuve que hacer un examen en la Cancillería para poder, digamos que certificarme como traductora oficial y posteriormente yo le he dicho a otros búlgaros que lo hagan para que tengamos una comunidad de traductores, pero por ejemplo, tengo una amiga y me dice, ay, pero ¿para qué si tú ya eres traductora? Y a veces resulta que hay muchos trabajos que salen y trabajos muy grandes.
Claro, lo que dices también es muy cierto. Ahorita con la inteligencia artificial, cuando la gente no requiere una traducción que sea certificada, entonces muchos utilizan estas herramientas tecnológicas para poder hacer la parte de la traducción y facilitarse un poco la vida. Pero para todo el tema que son registros oficiales, que el matrimonio, que nació el bebé, que falleció tal persona, el tema de estudios, esto sí necesariamente tiene que ser a través de una persona humana, a través de un traductor oficial y pues naturalmente es todo un proceso para poder aprender a hacerlo pues con, digamos como con bastante exactitud y todo lo que pide una traducción oficial. Bueno, yo también, yo me gusta mucho así como la parte de las anécdotas, pero voy a contar una cortica en relación con la traducción, Perfecto. porque como yo era, bueno, la primera persona que se iba a certificar en el idioma el búlgaro aquí en Colombia, no había, digamos, como otra persona certificada que me podía evaluar a mí. Y entonces se hizo un examen de manera híbrida con una persona de Argentina. Entonces, la, digamos que el examen tiene cuatro partes. Una parte que es traducción de español a búlgaro, otra parte que es de búlgaro en español, algo que es verbal, hay también una parte que es escrita y pues finalmente está la parte de la traducción simultánea donde uno escucha y como si fuera en una cabina pues tratar de traducir. Entonces, para cada error, ellos lo van penalizando. Entonces, cuando falta una coma o un signo de puntuación, cuando de pronto uno utiliza una palabra que es similar, es como un sinónimo, pero no es la palabra que se utilizó originalmente en el texto. Y ahí van penalizando y digamos que lo máximo que uno puede sacar son 50 puntos. Y resulta que el examen que a mí me realizaron fue yo lo veo ahorita muy difícil, porque pues primero, para la traducción de español a búlgaro, estaban hablando de gente que es desplazada por la violencia, y pues Bulgaria no es un país violento, entonces como Ujú. yo decía, desplazado por la violencia, o sea, tal vez aun cuando yo encontrara la palabra para decirlo, la gente tal vez no podría comprender eso. Y para la parte de verbal de búlgaro, en esta época, cuando yo presenté el examen, había sucedido un atentado en el aeropuerto de Varna. Entonces habían grabado como la gente va gritando, va como corriendo, como bueno, cosas así. Y claro, eso también para mí era muy difícil de traducir, porque y lo cuento, pues finalmente cuando ya hice todo el examen, y mi mamá me estaba esperando, yo dije, ay, Dios mío, tal vez no voy a poder pasar el examen del propio búlgaro. O sea, el español yo siento que lo pasé, pero el búlgaro de pronto como que no. Y claro, para poder pasar el examen se necesitan 45 puntos y yo saqué 45.1. O sea, como decimos aquí, raspando. Pasé raspando. Pero para mí en este momento lo veo con ojos de anécdota porque es que uno pues, piensa que, ay, bueno, traductor, si tú sabes el español y si sabes el búlgaro, ya perfecto, pero no, hay muchas cosas que no son tan fáciles y para las personas que hablan español o que están aprendiendo a hablar español es muy importante. Los dichos, por ejemplo, comprender el contexto, comprender qué es lo que quiere decir una persona pues con cierta palabra. Claro, aparte como tú mencionabas, las herramientas de inteligencia artificial y todas esas, pues sí existen hoy en día, pero también hay una parte que muchas veces la gente no se da cuenta y es que el búlgaro, precisamente por no ser un idioma muy famoso, no es un idioma que si tú usas los traductores automáticos realmente vayas a obtener resultados tan increíbles como cuando traduces, por ejemplo, de español a inglés o de inglés a español, porque son lenguas mundiales. El búlgaro básicamente se habla por
una minoría de personas a nivel mundial. Por ende, como no se usan tanto estas herramientas, es difícil entrenarlas porque muchas de estas herramientas se entrenan justamente gracias a la retroalimentación de los usuarios. Entonces, muchas veces, si tú traduces algo con alguna de estas herramientas, puedes tener un resultado bastante nefasto, una traducción muy errónea. Entonces, en un país donde yo asumo, como te decía, que no hay muchos diccionarios que así, y tú me diste la razón, pues ha de ser el doblemente difícil porque hoy en día, aunque existe esa tecnología, igual yo entiendo que no es una solución íntegra. De pronto, para buscar ciertas palabras puede servir. Muchas veces no es una fuente fiable, entonces pues entiendo que eso complica un poco el trabajo, pero fíjate que tú mencionaste que otra desventaja o otra dificultad con la que tú te encontraste es que en Colombia hay muy pocos búlgaros. Yo sé que tú haces parte de esta alianza Colombo-Búlgara, entonces quería preguntarte cómo surgió este proyecto. Tengo entendido que tú eres la fundadora. Explícanos un poco más en detalle qué es esto y si alguien quisiera unirse, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Nosotros, pues yo desde que me quedé en Colombia, siempre he trabajado en instituciones de educación superior o universidades. Y en algún momento nosotros tuvimos un proyecto de investigación que es el diseño y la puesta en marcha de una estación agrometeorológica como una herramienta pedagógica para el estudio de medio ambiente. Es un nombre bastante, un poquito largo, pero pues realmente el proyecto era también bastante robusto. Y en alguna ocasión nosotros recibimos una subvención para que podamos entregar estos resultados de este proyecto en la Universidad de Plovdiv. Entonces viajamos 3 personas de Colombia a Bulgaria para presentar los resultados del proyecto en la Facultad de Química. Y cuando regresamos a Colombia, uno de los compañeros dijo, ay, ¿dónde hay aquí de pronto algún restaurante, alguna casa cultural búlgara, algo así? Y entonces yo le dije, no hay, no hay. Y él, así como muy querido, llega y me dice, entonces hagamos. Y yo le dije, bueno, entonces hacemos. Y así fue la idea para reunir algunos entusiastas búlgaros y también algunos colombianos que por cuestiones de estudio o por cuestiones de trabajo habían estado en Bulgaria y tenían pues un conocimiento de la cultura búlgara. Eso fue hace 18 años. Wow, qué interesante. Pero entonces, en esta alianza, ¿qué puede encontrar uno? ¿Qué actividades hay o cómo se organizan? Sí, hay muchas actividades. Nosotros tenemos una actividad, una de las más, digamos que la gente le gusta mucho, se llama Café con Propósito. El Café con Propósito son unas reuniones periódicas que hacemos en torno de un tema. Y puede ser la comida búlgara, cultura búlgara, inteligencia emocional, inteligencia financiera, hay diferentes temas. Nosotros nos reunimos, hay como una persona invitada que nos da como unas ideas principales sobre un tema y después se vuelve como una charla, como un diálogo entre todos en torno de este tema. Ese es el café con propósito, es muy interesante. Tenemos una que es una salida en una finca cafetera que queda en el departamento de Cundinamarca, queda apenas a 42 kilómetros de Bogotá y se llama Cafeteros por un día. Y los cafeteros por un día es que vamos y hacemos todo el tema de la recolecta del café, miramos cómo es el proceso del secado, miramos cómo es el proceso del tostado, entonces de los diferentes grados eh, digamos que de acuerdo al tiempo que se tuesta el café, así mismo se vuelve más amargo, es un poquito más suave. También tenemos una cata de café para saber pues, si es un sabor frutal, si es un sabor que es de pronto con alguna, como manzanilla, como un floral, etcétera, etcétera. Y es una salida de un solo día y vamos y volvemos. Y tenemos también una que es bastante importante,
que son las misiones académicas a Bulgaria. Ya hemos realizado 11 misiones académicas a Bulgaria, en donde mucha gente de Colombia, inclusive han ido personas de otros países, han ido también de Chile, de México, de Ecuador. Entonces nosotros llegamos a Bulgaria por una semana o por 10 días y vamos haciendo visita a varias universidades para que podamos mirar cuáles son los planes de formación, para mirar a ver cómo son los laboratorios, si se puede hacer algún convenio para poder después hacer intercambios, para poder hacer proyectos conjuntos. Entonces, en síntesis, está el Café con Propósito, los Cafeteros Colombia y las misiones académicas, nuestras tres grandes iniciativas. Hay otras, las celebraciones de las fechas del 3 de marzo, del día 4 de mayo, que es el Día de la Unión, pero digamos que como proyecto de fundación, esas son las tres grandes líneas de trabajo. Qué interesante. Y bueno, si alguien se quisiera unir a esta alianza, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama justo así, se llama Alianza Colombo-Búlgara, en Facebook. En Instagram estamos igual, tal cual, Alianza Colombo-Búlgara, todo en minúscula, todo pegado. Todavía no tenemos página web, entonces también si alguno de nuestros oyentes o las personas que están viendo este podcast levanta la mano y dice, yo quiero colaborar, yo quiero hacer la página, entonces será muy bien recibido. Exacto, se aceptan propuestas en Instagram, en Facebook, si hay alguien interesado por allá que escriba. Y sí, es muy fácil. Alianza Colombo Búlgara, así estamos tanto en Facebook como en Instagram. Ah, ok, muy interesante. Bueno, ya saben a seguir esta cuenta y si quieren unirse, pues también pondremos los enlaces en la descripción. Otra cosa que te quería preguntar, porque tú me hablabas de tus libros, también eres escritora. Cuéntanos un poco sobre eso, en qué idioma escribes, cómo decidiste empezar a escribir y sobre qué temas sueles hacerlo. Bueno, yo tengo ya dos libros que son publicados. Uno que es en internacionalización, que es mi tema profesional, y el primer libro que son 14 historias cortas con una enseñanza, se llama El lado oscuro del éxito. Este fue un libro que publiqué el año pasado. Y en esos días yo pienso que ya la otra semana sale mi segundo libro que se llama El lado oscuro de la amistad. Y bueno, ya para el final del año, o de pronto en principios del tercer año, como esta es una trilogía, entonces va a salir el lado oscuro del amor. Básicamente esa es la trilogía, el lado oscuro del éxito, el lado oscuro de la amistad y posteriormente el lado oscuro del amor. Son historias muy cortas y son historias que de una manera un poco jocosa, no sé si entiendes la palabra jocosa, Ujú. se describen situaciones que son muy triviales, pero que nos dejan una enseñanza para la vida, para la toma de decisiones. Yo hablo mucho del choque cultural en los dos libros, o sea, tanto en el éxito como en el de la amistad, del choque cultural cuando se produce, porque cuando están las personas de pronto con una educación diferente, con unas expectativas diferentes, con unas formas de resolver los conflictos también diferentes. Estábamos con la editora cuando estábamos buscando la portada para el segundo libro, que es El lado oscuro de la amistad. Nos demoramos muchísimo, como una semana buscando cuál es la mejor imagen para el lado oscuro de la amistad, porque ella me decía que de las 18 historias, el primer libro son 14 historias, el segundo son 18 historias. De las 18 historias, 4 son amistades que se salvan y 14 son amistades que se rompen. Entonces, llegábamos a esta conclusión que precisamente se rompen porque falta diálogo o de pronto a veces dejamos que el silencio es un arma con doble filo, ¿sí? Porque cuando tú no recibes respuesta, la mente comienza a maquinar y se puede inventar cualquier cosa. El tema de orgullo también. Hay un capítulo donde yo me equivoqué, pero mi propio orgullo no me permitió decir, mira, me equivoqué, perdóname, discúlpame. No. Entonces, este libro es como
como con esas historias que dicen, que nos ponen a reflexionar y dicen es tan complejo en este momento tener unas relaciones que son duraderas, que son muy valiosas. Así que en muchas ocasiones tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a expresarnos, tenemos que aprender a dejar un poquito de lado todo lo que es nuestro propio como orgullo, nuestro propio ego y permitir de que podamos resolver las dificultades que se presentan pues a través de un diálogo. Ah, pues qué interesante. Bueno, pues estaría interesante también que nos compartas los enlaces, si este libro se puede comprar en línea para todas las personas que están interesadas. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿quisieras agregar algo antes de terminar? Bueno, yo tengo como dos ideas que quiero compartir. La primera es que a veces nosotros tenemos una ruta trazada y de pronto en algún momento nos desviamos de esta ruta, como fue en mi caso. Yo venía en Colombia por 3, 4 meses y mira, llevo ya 29 años. Entonces, a veces los desvíos son unos nuevos caminos que nos llevan a unos lugares que no imaginamos, pero que son bonitos, que nos traen satisfacción, nos traen alegría, nos traen nuevos amigos, en mi caso familia y así. Así que no todo desvío es perderse. A veces los desvíos son nuevos caminos que nos llevan a unos lugares maravillosos. Y segundo, que digamos que es como mi estilo de vida, es que en cada situación tratar de ver lo positivo, porque hay situaciones que son tristes, que de pronto nos marcan mucho, pero alguna lección, algún aprendizaje podemos sacar. Así mismo es, pues muchas gracias. Me encantó hablar contigo. Tu historia es bastante interesante y única. Y ya saben, si quieren seguir a los proyectos de Doris, en la descripción vamos a colocar todos los enlaces y si hay algún interesado en hacer la página web, pues también puede dejar en los comentarios esto. Y muchas gracias por la entrevista, Doris. Espero que te vaya todo muy bien y te deseo muchos éxitos con tus libros. Muchas gracias por la invitación.